Gracias por escucharle este video, carnal. Eres un mexicano de a de veras, que le gusta informarse, que le gusta saber de su historia. Vientos, carnal. Pues debes saber que hace un chingo de años atrás, antes de que nuestra Ciudad de México se llenara de smog, tráfico, asaltos, ruidos y marchas y marchas y más marchas, esta ciudad era el paraíso en la tierra. ¡Qué París! ¡Qué Londres! ¡Qué Sevilla! No, 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 no. Aquellas ciudades eran chiqueros en comparación con nuestro México Tenochtitlan, la ciudad más grande, más bella y más chipocluda del mundo de aquella época. Y como sé que eres un ciudadano interesado en cultivarse y acrecentar su acervo cultural, te presento los 15 datos más sorprendentes de Tenochtitlan, capital de los del Imperio Azteca. Número 1. La próxima vez que te subas al metro en hora pico y los gorditos de al lado te quieran sacar el relleno cual si fueras chocorrol, pues no te quejes, no es para nada nuevo, ya que en 1519, justo en la cúspide del desarrollo de Tenochtitlan, se estima que vivían en esta aproximadamente 300,000 amantes del pozole humano. Sin embargo, contando la población conurbada en las riberas del lago, se estima que sus habitantes llegaron a ser 800,000. Nada más para que te des un quemón, la ciudad de Londres, Inglaterra, que según era la más la más fresa, la más poblada de las Europas de aquel tiempo, contaba con apenas 100,000 habitantes, y la antigua Roma, en su máximo esplendor, albergó a 650,000 parientes del máximo Decimus Meridius. Número 2. Como todos sabemos, la profecía decía que donde se parara un águila devorando una serpiente, ahí deberían los aztecas construir su ciudad. Y cuando ellos vieron que el águila se estaba papeando a la serpiente en medio de un lago, todos dijeron ¡ay güey! Pero como los aztecas eran bien hijos, comenzaron a colocar sobre el lago unas plataformas enormes, hechas de troncos y ramas, rellenándolas después con un buen de tierra, formando con esto unos corrales. Esto con el objetivo de proporcionar una base firme sobre la cual construir sus edificios y también cultivar. A esta técnica se le llamó chinampas. ¿Y quién iba a decir que este invento tan chipocludo hoy son los cimientos de nuestra hermosa y preciosa Ciudad de México? Número 3. Si tú creías que en esa época no existía el alumbrado público, pues estás en un error, porque la gran Tenochtitlan estaba más alumbrada que tu colonia, ya que fue la ciudad más iluminada del mundo en aquella época. Las antorchas, hogueras y braseros ubicados en la parte superior de los templos y calzadas creaban una visión realmente mágica, al provocar que la ciudad vista desde lejos se viera reflejada en el lago, provocando con esto la ilusión óptica de que estuviera flotando en este. En vivo, la ciudad se debió de ver de poca M. Número 4. Para este número creo que voy a hacer una pequeña reflexión, y es que en verdad no sé qué nos ha pasado como sociedad o en qué punto perdimos el camino. Una muestra de ellos es que es imposible salir a la calle y no encontrarte con fachadas de honorables casas pintadas con garabatos que ni siquiera los que hicieron los entienden. Pues déjame decirte que los aztecas no tenían ese problema, ya que en toda la ciudad estaba pintada perfectamente de blanco, porque se creía que reflejaba la pureza y rectitud de la sociedad. Para lograrlo, existía una ley que obligaba a cada ciudadano pintar su fachada con cal y sal, y debía mantenerla en perfectas condiciones, o de lo contrario, era sancionado con multas altísimas, o la expropiación de la vivienda. Y ay de aquel que osara manchar cualquier fachada, porque le cortaban las manos. Número 5. Tenochtitlan fue la metrópoli, la capirucha, el mero eje social y económico de un imperio que en menos de 200 años conquistó lo que hoy sería aproximadamente un tercio de Europa. Para que te des una idea, en Tenochtitlan se gobernaba y se decidía el destino de la mayoría de lo que para los aztecas era el mundo conocido. Número 6. Tenochtitlan verdaderamente fue una ciudad con visión, ya que fue la primera ciudad del mundo que no toleró de ninguna manera a los ninis, ni a los vagos, ni a los ignorantes, ya que garantizó para su población una educación gratuita, obligatoria y universal. Aunque es verdad que había dos tipos de escuelas, uno para los fresas, que era el Calmecac, y otra para el resto del pueblo, que era el Tepochcali. Número 7. La extensión total de Tenochtitlan fue de 14 kilómetros cuadrados, teniendo en su centro, ¿qué crees? El mismísimo templo del jefe de jefes,
el dios Huitzilopochtli. El templo mayor tenía alrededor de 42 metros de alto, y de ahí el rey Tlatoani tenía, como quien dice, su despacho, su oficina, desde donde gobernaba toda la urbe. Sin embargo, como los otros dioses se ponían celosos, no era el único enorme edificio, ya que a lo largo y ancho de la ciudad había otros 78 templos repartidos en todos los distritos, incluyendo otros 2 enormes templos dedicados al dios de los chubascos Tlaloc y a Quetzalcóatl. Número 8. Otro detalle para sentirse orgulloso es que los habitantes de Tenochtitlan eran sumamente limpios. Una muestra de ello es que había por toda la ciudad baños públicos y gratuitos, que eran unas casitas donde la población pasaba a desahogar el tanque, a echar la nutria al río, y que contaba con personal que se encargaba de su limpieza, y los desechos generados eran usados como abono. Eso es tener visión, no como las Europas de aquella época, que la gente hacía sus necesidades en plena vía pública. ¡Qué cochinos! Y según dicen que nos vinieron a civilizar. ¿Cómo ven? Número 9. Siguiendo con el tema de la higiene, los aztecas se bañaban del diario e incluso 2 veces por día, y lo hacían en pequeños baños llamados temazcales, en contraste con la sociedad europea, que también se bañaban 2 veces, pero al año. Como dato extra, para el aseo de sus dientes los aztecas utilizaban la ceniza de la tortilla quemada, misma que frotaban en sus dientes puliéndolos y dejándolos perfectamente limpios. Los europeos quedaron sorprendidos cuando los aztecas sonreían y salía el sol, de tan limpia que tenían su dentadura. Número 10. Hablar de los aztecas definitivamente es hablar de sacrificios humanos, pues hay un dato que poca gente conoce, y es que los niños aztecas nacidos en una fecha especial eran elegidos para ser sacrificados. Por ello, los criaban en una especie de guardería durante meses e inclusive años antes del gran día. Estos chavitos eran vestidos con unas túnicas con las cuales desfilaban frente a la población de Tenochtitlan, y después eran sacrificados al dios Tlaloc, pues creían que las lágrimas que tiraban durante el sacrificio era lo que provocaba la lluvia. Número 11. Los aztecas eran una sociedad muy ruda y que muchas de sus prácticas en nuestros días serían prácticamente incomprensibles. Un ejemplo fue que cuando nacían los chamacos eran bañados en agua lo más fría posible. Esto lo hacían como una especie de selección genética, ya que creían que si los bebés sobrevivían, eran lo suficientemente fuertes para las difíciles pruebas de la vida, ya que según su cosmovisión, todos venimos al mundo a sufrir y perseverar. Número 12. Siguiendo con el tema de los chamacos, siempre han existido los niños problema, nada más que antes, en la época de Tenochtitlan, había correctivos fuertes, y no como ahora que no puedes gritarle a tu sobrinito porque ya te quieren echar al DIF. Para empezar, los niños que se portaban mal eran azotados, o como quien dice, las jefas los agarraban con la chancla voladora. Si seguían mal con su comportamiento, ahí sí eran castigados como solo los aztecas sabían hacer, ya que primero los pinchaban con púas de maguey. Si no entendían, los ataban y los arrojaban a profundos charcos de lodo, y si no entendía, se les colgaba de los pies debajo de chiles tostándose. Y si de plano los chamacos canijos no mejoraban su comportamiento, se les vendía como esclavos. En verdad, ¿cómo sería nuestra sociedad si se corrigiera a los chamacos de esta manera? Número 13. Sabemos que los aztecas eran los meros señores de Mesoamérica, y eso fue porque tenían un ejército muy poderoso. Sin embargo, la mayoría de los soldados trabajaban prácticamente sin sueldo, y solo se les daba la comida y la vivienda para sobrevivir. Pero tenían un buen motivo para inspirarse, ya que aquel soldado que capturara 4 o más enemigos para sacrificio era promovido a noble, se volvía de la Jai. Además recibía tierras, sueldo y sobre todo tenía el derecho para casarse con más de una esposa. Ahora ya saben por qué el ejército era tan poderoso. Número 14. ¿Han escuchado la frase de no mezclar la amistad con el negocio? Pues quizá el origen venga de aquella época, ya que en Tenochtitlan había una ley para que ningún comerciante, o como lo llamaban ellos, pochiteca, ocupara cargos públicos, pues era bien sabido que hacían sus tranzas para beneficio personal. Además, la corrupción se pagaba con la cabeza, literal, ya que te decapitaban si te cachaban en un soborno. Número 15. Antes de la caída de aquella majestuosa ciudad en manos de los conquistadores españoles, sus últimos pobladores la defendieron literalmente hasta el último hombre, ya que resistieron un sitio de 4 meses sin comida y sin agua, y a pesar de eso, nunca se rindieron. Mis respetos para esos héroes. Y cuando los españoles por fin dieron el asalto final, encontraron dentro de Tenochtitlan la cantidad de 150,000 muertos, teniendo su principal causa de muerte el hambre y la viruela.
Espero en verdad que estos datos te sirvan como tema de conversación con tus amigos o tu familia. Creo que es nuestro deber como mexicanos difundir nuestra historia y sobre todo jamás y nunca cometer el pecado de dejar en el olvido a aquella majestuosa ciudad. Si te gustó el video, regálame un like, a ti no te cuesta nada y a mí me ayudarías bastante a difundir nuestra cultura, nuestra historia. Soy tu amigo César G y que Huitzilopochtli guíe tus pasos. Hasta luego, bye.